Buenas tardes a todos. En este último vídeo os voy a plantear cómo llevar a cabo la elaboración del climograma y cómo realizar su comentario. Este ejercicio, como ya os he dicho, va a aparecer en el examen y os he querido mandar también este vídeo para que tengáis bastante claro cómo tenéis que realizar estos dos ejercicios, ¿de acuerdo? En primer lugar, para la elaboración tenéis que tener en cuenta que yo os voy a proporcionar una serie de datos y una hoja cuadriculada. Por lo tanto, lo único que tenéis que llevaros es un bolígrafo rojo, un bolígrafo azul y, a ser posible, una regla, aunque ya que os voy a proporcionar esa hoja cuadriculada, en principio no sería necesario, pero si tenéis una regla, pues oye, perfecto. Eh, y nada, una vez dicho esto, os comento cómo empezaríamos. Una vez que yo os he planteado esos datos en el examen, lo primero que tenéis que hacer para elaborar el climograma es realizar ese eje horizontal. En el eje horizontal vamos a plantear los 12 meses del año y es conveniente que utilicéis dos cuadros por cada mes, ¿vale? Esto tiene un sentido, simplemente es porque entre los dos cuadros la línea que sube la vamos a utilizar para representar la temperatura. Recordad que las temperaturas se representan con una línea roja y las precipitaciones se representan con una barra azul. Bien, una vez que tenemos planteados los meses en ese eje horizontal con dos cuadritos de espacio, vamos a plantear en el eje izquierdo, en el eje vertical izquierdo, las temperaturas. Es muy importante que en este eje aparezca la T de temperatura y grados centígrados, ¿vale? La unidad de medida en este caso. Eso lo podemos plantear en la izquierda. Y en la derecha, una P mayúscula que representa las precipitaciones y la unidad de medida que son los milímetros. Una vez planteado esos tres ejes, planteamos los valores. Los valores los tenemos aquí abajo y, como podéis ver, el valor 0 siempre va a coincidir con el eje horizontal, con el eje de los meses. Y a partir de ahí yo empezaría las temperaturas de 5 en 5, es decir, cada dos cuadraditos, por ejemplo, planteamos valor de 5. Dos cuadraditos, el 10. Dos cuadraditos, 15, 20, 25 y así sucesivamente, ¿vale? Y ya podríamos llegar a unos 45 grados, sería suficiente, ¿vale? Porque no vamos a llegar a 50 grados. Recordad que los datos que os voy a proporcionar van a ser de una ciudad de España. Por lo tanto, más de 50 grados va a ser difícil que nos encontremos. Sin embargo, ¿qué pasa con las precipitaciones? Que el valor que vamos a tener justo en el eje opuesto tiene que ser específicamente el doble del que aparece en el de las temperaturas. Es decir, si aquí tenemos un 5, a la misma altura, en el eje contrario, tiene que haber un 10. Si aquí aparece un 10, en el eje contrario tiene que haber un 20. Un 15, 30, 20, 40, 25, 50 y así sucesivamente, ¿vale? Esto tiene una explicación y está relacionado con la sequía, ¿vale? Es por tanto que los valores de las temperaturas siempre tienen que aparecer, tienen que estar a la mitad de los valores de las precipitaciones. Una vez que tenemos estos valores planteados en todos los ejes, tanto los meses, los valores de las temperaturas y los valores de las precipitaciones, empezamos a plantear los valores de las temperaturas. Primero, y lo más recomendable, es que lo hagáis con un lápiz y que planteéis primero los puntos. Y que una vez que los tengáis todos planteados, que os va a quedar como una especie de curvita, reviséis que esos son los datos que pertenecen a las temperaturas. Recordad que las temperaturas son esas, que el eje de las temperaturas es el izquierdo, por lo tanto tenéis que fijaros que los valores se corresponden con el eje izquierdo. Una vez que estéis seguros, todos estos puntos los tenéis que unir con una línea roja, ¿vale? Y os tiene que quedar una curva. Una vez que tengamos hecho esto, pasamos a las precipitaciones. Las precipitaciones se representan con un gráfico de barras. Y el eje en el cual tenemos que utilizar es el eje derecho. Es decir, los datos que yo os expreso tenemos que plantearlos con barras. Lo indicado también sería utilizar un lápiz en el cual planteéis los diferentes datos, las diferentes barras de los valores de las precipitaciones, y una vez que lo tengamos todo, en vez de colorearlo todo de azul, sería conveniente simplemente que utilicéis un bolígrafo azul para señalar el borde de esas barras, ¿vale? Ya que si lo coloreáis de azul, los datos de las precipitaciones no se van a ver, ¿vale? Esto ya ha pasado cuando hicimos la práctica, por lo tanto es conveniente simplemente que lo subrayéis estos bordes de azul. No hace falta que lo pintéis todo de azul, ¿de acuerdo? Una vez que ya lo tengamos planteado,
ya tenemos la mitad del ejercicio. Bastante sencillo, ¿de acuerdo? Por lo que tenemos que pasar a su comentario. El comentario, estos documentos, este documento, tanto el que os he puesto antes, el del medio, este que es el de la guía general para el comentario, lo tenéis en Classroom, ¿de acuerdo? Y como ya os he comentado en clase, simplemente a la hora de realizar el comentario tenemos que dar 3 pasos. El primero es la identificación, decir lo que es, que tenemos que empezar por definir 2 conceptos. El primero va a ser el climograma, ya que estamos diciendo lo que es. Estamos ante un climograma. Un climograma que representa, que es un gráfico que representa las precipitaciones y las temperaturas durante un año en un lugar específico. Perfecto. Y además hay que definir el fenómeno geográfico representado. ¿Qué fenómeno geográfico estamos representando? Estamos representando el clima. Por lo tanto, definimos qué es el clima. Esos 2 conceptos se van a repetir sean cuales sean los datos que yo os vaya a dar. Por lo tanto, esto ya lo sabéis. Sabéis que tenéis que definir un climograma y sabéis que tenéis que definir un clima. Todo esto tiene que estar redactado, ¿de acuerdo? Seguidamente tenemos la estación meteorológica de procedencia. Esto, si os lo doy, lo decís. Si no os lo doy, no lo ponéis, ¿de acuerdo? La escala y la unidad de medida es muy fácil. Es simplemente explicar que para las temperaturas hemos utilizado el eje izquierdo, como hemos visto en la imagen anterior, y hemos representado las temperaturas cuya unidad de medida serían los grados centígrados. ¿Vale? Y en el eje derecho, en el eje vertical derecho, hemos representado las precipitaciones cuya unidad de medida serán los milímetros. Fácil y sencillo, chicos. El segundo paso va a ser el análisis, es decir, describir lo que vemos. Y para esto tenemos que utilizar también una calculadora, que se me ha olvidado deciroslo. Una calculadora simplemente para hacer tres operaciones bastante sencillas. En primer lugar, tenemos que calcular el total anual de las precipitaciones, es decir, realizar una suma de todos los datos de las precipitaciones. Aquí os he traído un gráfico de ejemplo, ¿vale? Que es el de la ciudad de Alicante. Para calcular esas precipitaciones totales anuales tendríamos que sumar todos los valores que yo os he dado de precipitaciones y las tendríamos, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tendríamos que tendríamos que calcular la temperatura media anual. Esto es bastante sencillo también. Para calcular la temperatura media, lo que tenemos que hacer es básicamente sumar todas las temperaturas que tenéis aquí y hacer una media aritmética. Una vez que tengamos el resultado final de esas sumas, lo tenemos que dividir entre 12, entre el número total de meses, ¿de acuerdo? Y esa sería la temperatura media. En este caso, la temperatura media anual en este gráfico es de 17,9 y las precipitaciones totales anuales, es decir, la suma de todos estos valores, serían 356. Finalmente, el último cálculo que tendríamos que realizar es la amplitud térmica, que es muy sencillo, es una resta. Tendríamos que aplicar una resta del valor más alto, que en este caso sería en agosto, 25,5, y tendríamos que restarle el valor más bajo, que es en este caso las temperaturas que hay en el mes de enero, que son de 25,5, le restamos 11,6, nos da una amplitud térmica de 13,9. ¿Estos cálculos para qué sirven? Ya os lo he dicho. Estos cálculos son simplemente para definir el clima, para saber qué clima es. Por lo tanto, teníamos que estudiar o tener en cuenta estas 3 columnas que os he planteado aquí. En estas 3 columnas vienen las precipitaciones y esto en función de los valores que hayamos obtenido nos van a servir para poder definir qué clima estamos hablando. En este caso, en este ejemplo que hemos tenido, las precipitaciones totales son de 356. Perfecto, 356 estaríamos entre un Mediterráneo interior y costero, pero todavía no lo tendríamos definido. Temperatura media anual, pues lo mismo, miraríamos el resultado. La temperatura media anual es de 17,9. Por lo que 17,9, pues también estaríamos entre Mediterráneo interior y costero. Entonces nos quedaría mirar todavía la amplitud térmica para saber si es costero o interior. En este caso es de la ciudad de Alicante, por supuesto que es de interior, pero como no lo vamos a saber en el examen, en este caso es 13,9 de amplitud térmica, es una amplitud térmica considerada escasa, por lo que estaríamos estaríamos hablando de un clima mediterráneo costero. Teníamos aquí estos valores, coinciden con todos estos valores, por lo tanto ya lo tendríamos. Es un clima mediterráneo costero. Muy bien, una vez realizados esos 3 cálculos, lo que tenemos que hacer es
establecer que es un clima costero por esa escasez, ¿no? De esa diferencia de la amplitud térmica tan baja, de 14, de 13 grados, ¿no? Habría que señalar también el mes o la estación con máximos y los mínimos en cuanto a las precipitaciones, es decir, dónde se sitúan los principales meses más lluviosos y los meses menos lluviosos. Pues los principales meses podrían ser en otoño, los meses de octubre, noviembre y diciembre, y finalmente los meses más secos, los meses de verano, ¿no? A partir de junio, julio, agosto serían los meses de la estación más seca. Habría que decir también si presenta aridez, es decir, existencia de meses más secos. Y aquí entra en relación con lo que os he dicho de la valoración de establecer aquí algunos valores y aquí justamente el doble, es decir, las temperaturas en 5 grados y el doble de las precipitaciones. Eso proporciona unos datos en los cuales, al ver este tipo de huecos, que las precipitaciones quedan por debajo de los valores de las temperaturas, estamos hablando de meses secos. Esto se da cuando está por debajo y cuando está a la misma altura, ¿vale? Por lo tanto, el clima mediterráneo costero, en este caso el de la ciudad de Alicante, es muy seco, ¿vale? Durante la gran mayoría del año, exceptuando los meses de octubre y noviembre y diciembre. Y ya serían unos meses más con precipitaciones más abundantes. Bien, una vez hecho esto y señalado todos estos puntos, tendríamos que aventurarnos a decir, y todo esto siempre relacionándolo con el clima. Una vez que ya sabemos que es un clima mediterráneo costero, pues todo esto relacionándolo siempre con el clima, con las características del clima que habéis estudiado previamente. Localización geográfica. Esto se trata de aventurarse, chicos, de decir, si es un clima mediterráneo costero, pues probablemente sea de la ciudad de Valencia, de la ciudad de Murcia, de la ciudad de Cartagena, de la ciudad de Castellón, o de Alicante en este caso, ¿vale? Y estaríamos acertando. No lo sabemos seguro, pero nos estamos aventurando a decir una ciudad. Y estaría bien, no estaría erróneo. Y simplemente hay que aventurarse y decir, oye, pues si es del Mediterráneo costero, a lo mejor es Tarragona o a lo mejor es cualquier ciudad del Mediterráneo costero que conozcáis, sea de España. Tenemos que hacer el último paso, que es la ampliación del comentario. La ampliación del comentario, chicos, recordad que es simplemente hablar de las causas y las consecuencias. Tanto las causas como las consecuencias las tenéis en el libro entre las páginas 38 y 39. Las causas serían los factores que propician este clima mediterráneo costero. A la hora de hablar de esos factores del clima, la latitud, la ubicación de España, el relieve, vais a tener que saber cómo afectan estos factores en ese clima mediterráneo costero, en la ciudad de Alicante, ¿de acuerdo? En este caso que estamos hablando como ejemplo, estamos poniendo la ciudad de Alicante, ¿vale? ¿Cómo afectaría el relieve o la latitud en esta ciudad de Alicante? Finalmente, como consecuencias, tendríamos que decir las características de ese clima mediterráneo costero, que las tenéis también en la página 39. En este caso, el clima mediterráneo es un clima con inviernos frescos, precipitaciones entre 300 y 700 milímetros, tiene meses de sequía y picos de lluvia entre los meses de otoño y también a veces en primavera. Toda esta información tenemos que relacionarla constantemente con el gráfico. Pensad que estamos comentando un gráfico, por lo tanto tenemos que definir conforme a los datos que tenemos en el gráfico. Es decir, que, pues, por ejemplo, estamos viendo, tenemos un total de precipitaciones anual, hemos dicho, de 350 y algo, 356, típico del clima mediterráneo costero. Estamos viendo una amplitud térmica muy escasa que demuestra que es un clima de carácter litoral y una temperatura media anual muy baja también, ¿de acuerdo? Y finalmente también recordar que a la hora de hablar de las consecuencias también es muy importante que relacionéis los climas con un paisaje. En este caso tenéis que hablar de la vegetación típica del Mediterráneo, que también la tenéis en la página 39. Es decir, tenemos que decir que si fuese el clima de Alicante, tenemos que decir que esto proporciona un paisaje formado por bosques de hoja perenne, en los cuales destacan especies como la encina, el alcornoque, estuvimos hablando, y especies arbustivas como el tomello, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y nada más, chicos. Como podéis ver, algo muy sencillo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.